El gran salón de la mansión Moretti se quedó mudo de golpe. No porque la orquesta hubiese callado, no porque alguien se hubiera desplomado sobre el mármol, sino porque en el centro exacto de la fiesta acababa de ocurrir lo impensable. Una mujer preciosa, vestida de blanco marfil y diamantes, levantó el brazo con un gesto de sentencia y señaló con el dedo a un camarero que temblaba como si le hubieran puesto un arma en la nuca. Valeria Moncler, la prometida del hombre más temido y respetado, del bajo mundo de Chicago, tenía esa sonrisa perfecta que no nacía de la alegría sino del poder, la misma sonrisa que hace que la gente baje la mirada por instinto. 300 invitados, políticos, empresarios, jueces, jefes de barrio y amigos, con manos manchadas, entendieron el mensaje sin que nadie tuviera que explicarlo. Valeria estaba a punto de destruirle la vida a alguien, otra vez, delante de todos, para recordarle al mundo quién mandaba. El camarero se llamaba Tomás. Tenía 40 y tantos. Las manos ásperas de cargar bandejas y un brillo desesperado en los ojos. El vino tinto había rozado el vestido de Valeria, apenas una mancha mínima en una tela que costaba más que la casa donde Tomás vivía. Bastó eso, bastó una gota para que Valeria lo mirara como se mira a una cucaracha. Inútil, siseó ella, y el aire se volvió una cuerda tensada. Nadie se movió, ni siquiera los guardias de traje negro junto a las puertas. Nadie se atrevió a interponerse cuando Valeria alzó la barbilla y anunció con voz lo bastante alta para que cada rincón la oyera: «Estás despedido. Ahora mismo, suelta esa bandeja y desaparece de mi vista». Y entonces sucedió lo que nadie esperaba. Una voz joven cortó el silencio como un río que no se disculpa por existir. No fue un grito, no fue una grosería, no fue un desafío teatral. Fue firme, fue limpia, fue peligrosa precisamente por ser tranquila. «Señora, con respeto, no puede hacer eso». La voz venía de Lucía Reyes, la nueva asistente de eventos. Una chica humilde de 27 años que llevaba apenas 3 días trabajando en la mansión. Una chica que no tenía apellido importante, ni joyas, ni padrinos, ni nada, excepto la valentía de no quedarse callada cuando veía injusticia. Los murmullos se congelaron en gargantas ajenas. Valeria giró la cabeza despacio, como si no creyera lo que acababa de oír. «¿Qué dijiste?», preguntó con una dulzura venenosa, esa dulzura que solo usan los depredadores antes de atacar. Lucía no retrocedió. Su postura siguió recta. Sus ojos, verdes y serenos, se mantuvieron respetuosos pero inquebrantables. Que hay un procedimiento y que fue un accidente. Tomás no merece esto. La frase cayó como una piedra en un lago quieto. En ese instante, sin que la mayoría lo notara, Adrián Moretti, el dueño real de todo lo que brillaba y todo lo que daba miedo, acababa de entrar por la terraza, aún con el teléfono en la mano, terminando una llamada. Adrián no era solo rico, era el tipo de hombre que podía apagar una guerra con una palabra o iniciarla con una mirada. 36 años, traje oscuro impecable, ojos grises que no perdían detalle, una presencia que doblaba el aire. Se detuvo al percibir la tensión, y al alzar la vista, vio lo imposible, su prometida humillando a un trabajador, y una empleada nueva colocándose en medio como si la vida no le importara. Adrián no dijo nada, no se movió, solo miró, y algo dentro de su pecho, algo que no era miedo, porque Adrián no temía a casi nada, empezó a cuestionar lo que él llevaba años creyendo. Valeria, ajena todavía a que Adrián la observaba, levantó la voz con rabia contenida. «Tú me vas a decir lo que puedo o no puedo hacer en mi propia fiesta». Y entonces soltó la frase que sacudió la noche. «Tú también estás despedida». El salón aspiró aire como una sola criatura. Era el final lógico. La típica escena. La rica aplasta, los demás callan, la vida continúa. Pero Lucía no bajó la cabeza. Su voz no tembló.
Señora, por favor, permítame explicar lo que realmente pasó. Y ese realmente fue un cuchillo invisible, porque insinuaba algo peor. Insinuaba que Valeria no estaba castigando un error, estaba castigando por placer. En ese momento, un suspiro colectivo recorrió el salón, porque ocurrió algo todavía más impactante. Alguien avanzaba por detrás de Adrián. Alguien cuya presencia convertía cualquier fiesta en un tribunal. Alguien a quien Adrián Moretti respetaba con una reverencia que no era miedo, sino amor. Era doña Isabela, su abuela. 78 años, cabello plateado recogido con firmeza, una elegancia antigua, ojos afilados como vidrio y un bastón de roble que no era un adorno. Era un símbolo. Con cada paso, el bastón golpeaba el mármol como un tambor de guerra. Nadie respiraba fuerte. Todos sabían quién era Isabela Moretti, la mujer que lo había criado cuando su madre murió, la única persona capaz de decirle no a Adrián y que él lo aceptara. Doña Isabela caminó hacia el centro del salón y la multitud se abrió, instintivamente como agua ante un barco. Se detuvo a 3 pasos de Valeria. No sonrió, no saludó. Solo la miró de arriba abajo con una calma tan fría que daba más miedo que un grito. Valeria quedó rígida, aún con el dedo apuntando a Tomás. Había conocido a Isabela en un par de encuentros breves, cuidadosamente calculados, donde Valeria se había mostrado dulce, impecable, perfecta. Pero esto no era un encuentro controlado. Isabela había llegado sin aviso y había visto todo. La anciana giró lentamente hacia Tomás, que seguía temblando. Luego miró a Lucía, que mantenía la espalda recta con una serenidad casi antinatural. Y por último, volvió a Valeria. Entonces habló. Su voz no fue alta, pero en ese silencio absoluto cada sílaba sonó como sentencia. ¿Así se comporta una invitada en la casa de mi nieto? No era una pregunta, era un juicio. Valeria intentó sonreír. Sus labios temblaron. Doña Isabela, qué sorpresa tan maravillosa. No sabía que vendría. Isabela no respondió con cortesía. Inclinó la cabeza como si examinara a un insecto raro. ¡Sorpresa!, repitió despacio. La sorpresa no soy yo. La sorpresa es lo que estos invitados están presenciando. ¿Cómo tratas a la gente que trabaja aquí? Valeria palideció. Abrió la boca para defenderse, pero Isabela alzó apenas la mano. Un gesto mínimo, suficiente para silenciarla. He visto todo, niña, dijo Isabela con un tono tranquilo, como si hablara del clima. Te vi apuntarle con el dedo a un hombre por un error. Te vi lista para destruir su sustento en un parpadeo, y te vi actuar como si fueras la reina de este lugar. Pausa. Pero tú no eres la reina, Valeria. Eres una invitada, y los invitados no despiden a nadie. El aire se tensó. Valeria buscó la mirada de Adrián, esperando apoyo, esperando que él la defendiera como otras veces. Pero Adrián estaba en silencio, y sus ojos ya no la miraban con amor. La miraban con duda, con decepción, con la expresión exacta de un hombre que acaba de ver una verdad que no quería aceptar. Tomás, vencido, cayó de rodillas. El golpe de sus rodillas contra el mármol sonó seco, vergonzoso, pero a él no le importó, solo sabía que estaba a punto de perderlo todo. Por favor, dijo, y su voz se quebró como vidrio. Mi hija está en el hospital, tiene 12 años, leucemia. El médico dijo que si no pagamos la cirugía este mes... La frase se ahogó en un sollozo. Yo necesito este trabajo, necesito cada dólar. Por favor, se lo suplico. 300 personas quedaron inmóviles. Muchos de ellos habían visto sangre, habían visto traición, habían visto cosas que no se cuentan. Pero un padre implorando por la vida de su hija tiene un poder distinto. Te arranca la máscara, aunque seas un monstruo. Lucía sintió que algo le quemaba detrás de los ojos. Ella entendía ese tipo de desesperación. Lo conocía, lo llevaba en la sangre. Pero Valeria lo miró como quien mira un problema menor. Ni un destello de misericordia.
ni una duda. Su belleza seguía intacta, sí, pero era la belleza de un corazón de piedra. Tu hija está enferma, dijo Valeria con una voz ligera, casi conversacional. Entonces deberías haber sido aún más cuidadoso. Derramaste vino en mi vestido. Este vestido cuesta 50.000. Sonrió. ¿Quieres que te lo descuente de tu sueldo? Ah, espera. Ya no tienes sueldo, ¿verdad? Esas palabras atravesaron a Tomás. Sus hombros temblaron. Sus sollozos llenaron el silencio. Adrián, que había permanecido quieto, dio un paso hacia el hombre y lo levantó por el brazo, firme, sin humillación. «No estás despedido», dijo Adrián con voz baja. Tomás lo miró sin creerlo. Valeria se giró, shock en el rostro. Adrián no la miró. «Tu hija será tratada», continuó. «Me encargaré yo». Luego por fin miró a Valeria. «Hablaremos después». Sus ojos eran más fríos de lo que ella había visto jamás. Y entonces, como si el universo quisiera apretar el cuello de Valeria justo cuando ella aún pretendía controlar la escena, su teléfono vibró en el bolsillo. Un número desconocido. Ella quiso ignorarlo, pero algo, instinto, miedo, un presagio, la obligó a contestar. «¿Hola?», dijo con una calma fingida. La voz al otro lado fue masculina, lenta, fría, como alguien leyendo una sentencia. «La justicia por fin te encontró, Verónica». Valeria se quedó de piedra. El color se le fue de la cara. Sus dedos temblaron tanto que casi dejó caer el teléfono. Verónica. Nadie la llamaba así. Nadie debía saber ese nombre. Ese nombre. Estaba enterrado. «¿Quién eres?», susurró Valeria, incapaz de mantener la máscara. «¿Qué quieres?». Al otro lado, una risa amarga, llena de odio, y la llamada se cortó. El salón entero vio el pánico en ella. Adrián lo vio. Isabela lo vio. Y la duda en los ojos de Adrián se convirtió en algo más peligroso. Sospecha. El teléfono vibró otra vez. Un mensaje. Valeria miró la pantalla como si fuera una serpiente. No quería leerlo, pero sus ojos fueron arrastrados por la luz. «Creíste que huir a Chicago te salvaría. Estoy aquí. Baltimore no te olvidó». Valeria dejó caer el teléfono. El golpe contra el mármol resonó como un disparo. Adrián se agachó y lo recogió. Valeria quiso detenerlo, arrancárselo, pero no podía moverse. Adrián leyó. Su rostro no cambió demasiado, pero sus ojos se oscurecieron como un cielo antes de tormenta. Levantó la vista. «Valeria», dijo, y su voz sonó como el martillo de un juez. «¿Qué pasó en Baltimore? ¿Y quién es Verónica?». Valeria abrió la boca. Nada salió. La máscara que había usado 3 años se resquebrajó con un sonido que no era audible, pero se sentía. Los invitados empezaron a murmurar. Era el tipo de murmullo que anuncia que alguien va a caer y todos quieren estar presentes. Valeria entendió que estaba acorralada, y cuando está acorralada, la gente peligrosa no se rinde, ataca. Sus ojos buscaron un objetivo, un sacrificio, alguien débil que pudiera absorber el golpe. Su mirada se clavó en Lucía, quieta al fondo, y Valeria gritó señalándola, como si fuese una criminal. «¡Es ella! Ella está detrás de esto. Es una espía. La plantaron aquí para arruinarme». Cientos de miradas atravesaron a Lucía. Tomás seguía llorando. Isabela observaba con hielo en los ojos. Adrián se quedó en medio, mirando a Valeria gritar como un animal herido. Lucía, por dentro, sintió esa vieja sensación de injusticia que le había acompañado desde niña. Ser acusada por existir, pero no se quebró. Levantó la cabeza. «Señora», dijo Lucía con calma, «llevo 3 días aquí. 3. No sé nada de Baltimore. No sé nada de esa llamada. Ni siquiera sabía quién era usted antes de entrar a esta mansión». Fue una respuesta simple, lógica, imposible de rebatir sin parecer desesperada. Valeria chilló. «¡Miente!». Pero su voz ya no tenía autoridad. Sonaba como pánico. Adrián miró a una y a otra. Caos frente a quietud. Mentira frente a claridad. Y entonces Adrián habló. «Basta». No fue un grito,
pero silenció la sala completa. Adrián miró a Valeria con una frialdad que cortaba. «No culparás a nadie más». Luego repitió la pregunta más lento, más preciso. «Baltimore, Verónica, ¿cuál es la verdad?» Valeria tragó saliva. No respondió. Adrián alzó la mano hacia sus guardias, un gesto pequeño. Los hombres se movieron como máquinas. Cerraron puertas. Se escuchó el clic metálico de cerraduras, y Adrián dijo sin elevar la voz: «Nadie sale, no hasta que yo lo diga. Y si hasta aquí sientes el corazón acelerado, escribe en comentarios justicia y dale like, porque lo que Valeria confiesa después no es solo un secreto, es una bomba que va a reventar delante de todos». Valeria miró las puertas cerradas, los guardias, las caras expectantes. No había salida. Adrián avanzó hacia ella con pasos medidos, como una cuenta regresiva. Se detuvo a un palmo. «Dímelo», dijo. «¿Quién es Verónica?» Valeria abrió la boca. El miedo le robó el aire. Por un segundo intentó suplicar: «Por favor, no aquí, no delante de todos». Adrián no se movió. «Aquí», respondió. «Ahora». Valeria se derrumbó. Sus rodillas golpearon el mármol, no por arrepentimiento puro, sino porque ya no tenía fuerzas para sostener la mentira. Lágrimas le corrieron por las mejillas. «Está bien», susurró. «Hablaré. Te lo diré todo». El salón contuvo la respiración. «Mi nombre real no es Valeria Montclair». Alzó la vista, ojos rojos. «Mi nombre es Verónica Serrano». Un murmullo recorrió la sala. «Verónica, Baltimore». Adrián no dijo nada, solo escuchó. Y eso fue peor que gritar. «Hace 5 años vivía en Baltimore», continuó Verónica con voz rota. «Trabajaba en una firma financiera. Era asistente del consejo ejecutivo». Pausa, como si se ahogara. «Desvié $2 millones. Un suspiro colectivo. Pero lo peor aún no había llegado». Verónica cerró los ojos. «Cuando empezaron a investigar, culpé a alguien más, al director financiero. Se llamaba Héctor Salazar». Su voz tembló. «Era inocente, era un buen hombre. Y yo fabriqué pruebas, mentí a la policía, mentí en el tribunal, destruí su vida». Adrián sintió algo morir dentro de él. Recordó su propia regla, la regla que Isabela le había tatuado en el alma: jamás aplastar a inocentes. Y ahí estaba su prometida, confesando que había hecho exactamente eso. Verónica siguió, con una risa amarga. «Me fui con el dinero a Chicago. Me inventé un pasado. Me inventé una historia de huérfana, de empresaria hecha a sí misma. Todo era mentira. Construí mi vida con dinero robado y con la sangre de otra persona». Adrián no podía ni parpadear. Isabela cerró los dedos alrededor de su bastón. Y entonces, como si el destino hubiese esperado el momento exacto para clavar el cuchillo hasta el fondo, las grandes puertas del salón se abrieron con un estruendo. Un hombre apareció en el umbral. 55 años, cabello blanco desordenado, traje gastado, como un recuerdo de algo que una vez fue digno. Pero lo más aterrador eran sus ojos, ojos de alguien que ha perdido todo y ha sobrevivido únicamente para cobrar una deuda. 2 guardias avanzaron, pero Adrián levantó la mano. El hombre entró, pesado, con pasos que parecían cargar años. Miró alrededor como quien busca un fantasma. Su voz tembló de rabia contenida. «¿Dónde está Verónica Serrano?». El nombre cayó como un rayo. Verónica levantó la vista y gritó de terror: «No, no puede ser». El hombre fijó sus ojos en ella. «Sí puede», dijo con una calma mortal, «porque te encontré». Adrián supo quién era antes de que alguien lo dijera. Héctor Salazar, el hombre al que habían enterrado vivo con una mentira. Héctor avanzó paso a paso hacia Verónica. 5 años, dijo, y su voz se quebró. 5 años buscando tu cara. 5 años viviendo en el infierno por tu culpa. Verónica sollozaba. Lo siento, lo siento». Héctor no se detuvo. Necesitaba hablar, necesitaba que el mundo escuchara. «Cuando me incriminaste, pensé que la verdad saldría a la luz. Pensé que la justicia funcionaba. Pero tú mentiste demasiado bien.
Me despidieron, nadie me contrató. Mi esposa no me creyó. Se llevó a nuestra hija. Las lágrimas se le escaparon, pero no eran lágrimas suaves, eran lágrimas de humillación acumulada. Mi hija tenía 15. Un día me miró y me dijo que le daba vergüenza tener un padre ladrón. Ese día, mi corazón se murió. Los invitados, esos mismos que se creían inmunes, empezaron a tragarse nudos. Héctor continuó, mostrando sus manos ásperas. Perdí mi casa. Viví en la calle. Dormí bajo puentes. Hubo noches en que miré el agua negra y pensé en saltar. Verónica se tapó la cara. Adrián apretó la mandíbula. Isabela cerró los ojos un instante como quien reza por el alma de un hombre destrozado. Héctor alzó la mirada hacia Adrián. «No necesito tu dinero», dijo con voz cansada. «Necesito mi nombre limpio. Necesito que el mundo sepa que soy inocente». Adrián asintió, lento. En ese momento tomó una decisión que no era de mafioso, era de hombre. «Tendrás ambos», dijo Adrián con firmeza. «Nombre y dinero, y ella responderá ante la ley». Verónica levantó la cabeza, desesperada. «Adrián, por favor». Adrián ni siquiera la miró. Habló con Héctor. «Pagaré los 2 millones de mis bienes personales y pondré a mis mejores abogados. Reabriremos el caso. Limpiarán tu nombre en tribunales y en prensa. Tu hija sabrá la verdad». Héctor parpadeó, incrédulo, y por primera vez en años, alguien con poder estaba de su lado. Se le quebró el pecho. Lloró. Pero esta vez no era el llanto del que suplica, sino del que por fin es escuchado. Adrián giró por fin hacia Verónica. Sus ojos ya no tenían ira ardiente, tenían vacío. «Verónica Serrano», dijo, «nuestro compromiso termina aquí». La frase cayó como campana fúnebre. Verónica se lanzó hacia él, agarrándose a su pierna, suplicando como si el amor pudiera tapar un crimen. «Te amo, puedo cambiar». Adrián la miró sin sentir nada. La soltó despacio, dedo por dedo, como si despegara una mentira de su piel. «Debiste cambiar antes de destruir vidas», dijo. «No cuando ya te atraparon». Doña Isabela se acercó, entonces, y sorprendió a todos. Se arrodilló junto a Verónica, puso el bastón a un lado. Su voz fue inesperadamente suave. «No defenderé lo que hiciste», dijo. «Pero si vas a cambiar, empieza por lo único que importa, enfrentar consecuencias, pagar, reparar, sin atajos». Verónica asintió, rota, porque por primera vez la verdad la estaba obligando a ser pequeña. Se redactó un acuerdo allí mismo: devolución, cooperación, testimonio para limpiar a Héctor, aceptación de la sentencia. Verónica firmó con mano temblorosa. Los guardias la levantaron. Antes de irse miró a Adrián una última vez. «Mi amor fue real», susurró. Adrián respondió con una tristeza seca. «Ojalá lo hubieras demostrado con honestidad». Las puertas se cerraron. La fiesta murió sin música. Los invitados se fueron llevando la historia entre los dientes como un chisme con sangre. La mansión quedó fría, iluminada por lámparas demasiado brillantes para un lugar que acababa de presenciar un juicio. Adrián salió a la terraza, solo, mirando el jardín oscuro, sintiendo la mezcla de alivio y duelo que deja una traición. Una hora después, volvió adentro y la vio. Lucía, apilando sillas en silencio como si el drama no la mereciera. Adrián se acercó. Lucía alzó la mirada. «Señor, ¿necesita algo?» Adrián la observó como si intentara entender qué tipo de persona se atreve a hablar cuando todos callan. «Cambiaste todo hoy», dijo. Lucía frunció el ceño. «Yo solo hice lo correcto». Adrián sonrió apenas. «Por primera vez en la noche. Eso es lo que te hace rara», admitió. Al día siguiente, Adrián llamó a Tomás. Le confirmó que su hija tendría tratamiento sin condiciones, y luego, con voz baja, le preguntó por Lucía. Tomás le contó lo poco que sabía, que Lucía trabajaba demasiado, que tenía una hermana enferma, que cargaba el mundo sola. Adrián escuchó y tomó otra decisión, silenciosa. Una semana después,
Lucía volvió a su apartamento pequeño en South Chicago, donde su hermana Mara, pálida, con el corazón frágil, intentaba sonreír para no preocuparla. Mara le entregó un sobre. Llegó del hospital. Lucía lo abrió y se quedó inmóvil. Las letras parecían imposibles. La cirugía estaba pagada, completa, sin deuda. Benefactor anónimo. Lucía sintió que el aire se le salía. Se le llenaron los ojos. Se sentó al borde de la cama y apretó el papel contra el pecho como si fuera un milagro real. Mara la miró asustada. ¿Qué pasa? Lucía tragó saliva y entre lágrimas dijo, «Vas a vivir, te van a operar, vas a estar bien». Esa noche, Lucía miró desde la ventana hacia la colina donde se alzaba la mansión Moretti. No dijo gracias en voz alta, pero el mundo a veces entiende silencios. 6 meses después, Héctor Salazar fue declarado inocente. La prensa contó su historia. Su hija volvió a abrazarlo. Con el dinero, abrió un pequeño taller, no por riqueza, sino por paz. Mara salió de cirugía con el corazón reparado. Lucía dejó de trabajar 3 empleos y fue ascendida. Ya no era una sombra en la mansión, era la gerente de eventos. Y Verónica enfrentó la ley, sin glamour, sin máscara. Y Adrián, el hombre que todos creían incapaz de sentir algo limpio, aprendió una verdad que doña Isabela ya sabía. El poder no vale nada si no se usa para proteger a quienes no tienen poder. Una tarde de primavera, Adrián y Lucía coincidieron en la terraza. No hubo promesas rápidas ni romance fácil, solo 2 tazas de té y una conversación larga mirando el jardín florecer. «Gracias», dijo Adrián finalmente, «por haber sido valiente». Lucía sonrió, una sonrisa real, luminosa, como si por fin el mundo le devolviera un poco de lo que le había quitado. «Yo solo me negué a mirar hacia otro lado», respondió. «Y si esta historia te tocó, comenta verdad, para saber que llegaste hasta el final, porque a veces basta una sola voz, una voz humilde, para derrumbar el palacio de una mentira». La primavera había suavizado Chicago, pero en la mansión Moretti, la calma siempre era una ilusión elegante, como un mantel blanco que oculta las manchas debajo. Aquella tarde en la terraza, con el jardín floreciendo y el aroma a jazmín flotando en el aire, Lucía creyó, por un segundo, que quizá el mundo por fin le estaba devolviendo algo de lo que le había arrebatado. Adrián estaba a su lado, sin guardaespaldas pegados como sombras, sin teléfono vibrando cada 20 segundos, sin esa tensión de hombre que vive esperando traición. Solo 2 tazas de té y un silencio cómodo. Y aún así, Lucía no se permitió relajarse del todo, porque la vida le había enseñado que cuando todo parece en orden, es cuando algo está a punto de romperse. Adrián le habló de cosas pequeñas, casi absurdas para alguien con su poder, de cómo su abuela Isabela insistía en que el té debía servirse a una temperatura exacta, de cómo el viejo rosal del jardín se negaba a florecer si no lo podaban a mano, de cómo a veces él se despertaba en mitad de la noche sin razón y caminaba por la casa como si buscara algo que ni siquiera sabía nombrar. Lucía lo escuchó y sintió una punzada rara. No compasión, porque Adrián no era un hombre al que se compadece. Era más bien la sospecha de que bajo el acero había un vacío que no se llenaba con dinero ni con miedo ajeno. «¿Te arrepientes de haber hablado aquella noche?», preguntó él de repente, mirándola con esos ojos grises que parecían ver más de lo que la gente quería mostrar. Lucía tragó saliva. Podría haber mentido, podría haber dicho lo correcto, lo amable, lo seguro, pero su problema, y su fuerza, era que no sabía vivir con la lengua vendida. «Me arrepiento de una sola cosa», dijo, «de que la gente haya tenido que llegar a arrodillarse para que alguien lo mirara como humano». Adrián bajó la mirada un instante, como si esa frase le pesara en el pecho. «Yo lo miré», murmuró. Lucía lo miró de vuelta, firme. «Lo miraste cuando ya no pudiste ignorarlo». Y ahí se instaló un silencio que no era incómodo, era honesto.
Si llegaste hasta aquí y sientes que algo está a punto de explotar otra vez, comenta Sombra, porque la verdad es que esa tarde tranquila fue la última antes de que el pasado regresara con dientes. Lucía salió de la mansión al anochecer. Tomó el autobús hacia South Chicago, como siempre, sin escoltas, sin privilegios, con la misma mochila gastada y el mismo instinto de pasar desapercibida. Subió las escaleras del edificio viejo, abrió la puerta y encontró a Mara sentada en la mesa, con una energía nueva que todavía parecía un milagro. La operación había salido bien, sí, pero la recuperación no era una línea recta. Había días buenos y días donde el cuerpo recordaba el miedo. Mara sonrió al verla. «Hoy caminé 2 cuadras», dijo orgullosa, como si hubiera conquistado una montaña. Lucía se le humedecieron los ojos. «¿Ves?», respondió, fingiendo ligereza. «Te dije que ibas a vivir». Mara la miró con una dulzura que a veces dolía. «No me dijiste quién pagó», susurró. Lucía se quedó quieta. Había evitado esa conversación porque decir el nombre en voz alta lo hacía real, y lo real da miedo. «No lo sé», mintió por costumbre. Mara no insistió, pero sus ojos dijeron que no le creía. Esa noche, cuando Mara se durmió, Lucía se sentó junto a la ventana con el teléfono en la mano. Tenía un mensaje sin enviar desde hacía días. Una simple frase, «Gracias», y un nombre guardado como un riesgo, Adrián Moretti. No lo envió, porque en el mundo de Lucía, agradecerle a un hombre poderoso era abrir una puerta, y ella no sabía qué había del otro lado. A la mañana siguiente la noticia reventó como vidrio en la mesa del desayuno de la mansión. Verónica Serrano había recibido libertad condicional mientras esperaba el nuevo juicio. No era inocencia, no era perdón, era burocracia, tecnicismos, abogados caros, influencias. Pero el problema no era legal, el problema era personal. Adrián leyó el informe sin mover un músculo, pero su mandíbula se apretó de una manera que los hombres cercanos a él reconocían como señal de tormenta. Doña Isabela, sentada frente a él, no se sorprendió. «Las serpientes no mueren por vergüenza», dijo tomando el té con calma. «Mueren cuando se quedan sin escondites». Adrián alzó la vista. «Y ella aún tiene escondites». Isabela asintió despacio. «Y enemigos tuyos que estarán felices de prestarle uno». Ese mismo día, Lucía llegó al trabajo y sintió que algo en el ambiente había cambiado. No era una frase, ni un gesto específico. Era ese tipo de tensión invisible que se pega a la piel. Los guardias se movían más rápido. Los empleados hablaban menos. Los pasillos olían a silencio armado. Lucía organizó un evento pequeño, una cena privada para donantes, y notó que Adrián estaba más distante, más encerrado, como si su mente estuviera en otro tablero. Cuando terminó, lo encontró en el despacho, de pie frente a la ventana. «¿Pasó algo?», preguntó ella, intentando que su voz no sonara preocupada. Adrián tardó en responder. «Verónica está afuera», dijo al fin. Lucía sintió un escalofrío. «¿Y?», Adrián giró apenas. «Y no, sale para respirar aire fresco, sale para cobrar algo». Lucía apretó los dedos contra el borde de la carpeta que llevaba. «¿Tengo que preocuparme?». Adrián la miró fijo, y esa mirada, por primera vez, no fue la del jefe que observa a una empleada. Fue la del hombre que mide el peligro para alguien que ya no quiere ver herida. «Sí», respondió, «pero no por ti, por lo que representas». Lucía frunció el ceño. «¿Qué represento?». Adrián soltó una exhalación lenta. La prueba de que ella no era intocable. Esa noche, Lucía salió tarde. Tomó el mismo autobús, bajó en la misma esquina, caminó las mismas 2 cuadras, pero cuando llegó al edificio, vio algo fuera de lugar. Una furgoneta estacionada con el motor encendido, demasiado nueva para ese barrio. No era paranoia, era instinto. Lucía apretó la correa de la mochila y siguió caminando sin cambiar el paso, como si no hubiera notado nada. Subió las escaleras con el corazón golpeándole, metió la llave, abrió la puerta y encontró el
Apartamento revuelto. No había sangre. No había gritos, solo el caos silencioso de alguien que buscó algo con prisa. Cajones abiertos, papeles en el suelo, el frasco de pastillas de Mara tirado junto a la mesa. Y Mara no estaba. El aire se le vació a Lucía, se le endurecieron las manos, miró alrededor como si el mundo pudiera devolverle a su hermana solo con voluntad. Entonces vio el teléfono de Mara en el sofá, vibrando. En la pantalla aparecía un número desconocido. Lucía contestó con la voz apretada, peligrosa. ¿Dónde está mi hermana? Al otro lado hubo una pausa, como si alguien disfrutara el poder de hacerla esperar. Y entonces una voz femenina, suave y cruel, habló como si estuviera probando un perfume. «Hola, Lucía». Lucía sintió que se le helaba la sangre, no porque reconociera esa voz con certeza, sino porque el tono era exactamente el de alguien que nunca ha pedido perdón de verdad. «Te metiste donde no debías», continuó la voz, «y a veces el mundo cobra con intereses». Lucía apretó el teléfono tan fuerte que le dolieron los dedos. «Si le hiciste algo». La mujer rió bajito. «No seas dramática, todavía». Esa palabra fue un cuchillo. «Escucha con atención. Quiero que vayas sola, sin Adrián, sin policías, sin abuela. Si obedeces, tu hermana vuelve. Si no, aprenderás lo que yo aprendí hace años. Cuando te arrancan lo que amas, nadie escucha tus gritos». Lucía tragó saliva. «¿Quién eres?», exigió, aunque una parte de ella ya lo sabía. La voz se volvió aún más dulce. «Digamos que soy alguien a quien la justicia le debe tiempo, y tú me debes silencio». Y entonces soltó la frase final como un sello. «Tienes 1 hora, Lucía. No la hagas esperar». La llamada se cortó. Lucía se quedó inmóvil un segundo, temblando, con el corazón convertido en una alarma. Luego respiró hondo, porque el pánico era un lujo que no podía pagar. Miró el apartamento vacío, el frasco de pastillas en el suelo, el silencio insoportable, y tomó una decisión que le iba a costar algo de una forma u otra. Salió, bajó las escaleras corriendo y antes de cruzar la puerta del edificio, escribió un solo mensaje en su teléfono. Uno, corto, directo, sin explicaciones largas, porque no había tiempo. «Se llevaron a Mara. Tengo 1 hora. No puedo ir sola. Ayúdame». Lo envió a Adrián, y en el instante en que el mensaje salió, Lucía entendió que ya había abierto la puerta que tanto temía, porque ahora no era solo gratitud lo que la unía a ese hombre, era guerra. Si quieres que siga con la parte donde Adrián rompe sus propias reglas por primera vez, doña Isabela revela un secreto que cambia todo, y Verónica demuestra que su crueldad era apenas la superficie. Comenta reloj, porque lo que viene ahora no es un evento elegante, es una cuenta regresiva. El teléfono de Adrián vibró cuando todavía tenía en la mano la carpeta del evento del día siguiente. Estaba en el pasillo del ala oeste, donde las ventanas altas daban al jardín y todo olía a cera cara y madera. Antigua leyó el mensaje una sola vez. «Se llevaron a Mara. Tengo 1 hora. No puedo ir sola. Ayúdame». Y el mundo se le estrechó, como si alguien hubiera bajado el techo de golpe. No gritó. No golpeó la pared, no hizo ninguna de esas escenas que otros hombres usan para sentirse en control. Adrián Moretti no perdía el control en público porque en su mundo el control era vida, pero su rostro cambió lo suficiente para que el guardia más cercano lo notara. Dante Rojas, su mano derecha, apareció a su lado sin que Adrián lo llamara, como si su cuerpo supiera leerle el peligro en la piel. «¿Problema?», preguntó Dante. Adrián levantó la vista y en esos ojos grises no había rabia, había algo peor: determinación. «Se llevaron a la hermana de Lucía», dijo, con una voz tan baja que parecía una amenaza hecha de hielo, «y le dieron 1 hora». Dante no preguntó por qué ni cómo, solo asintió. «¿Dónde está ella? ¿En camino o ya salió?». Adrián guardó el teléfono. «Activa rastreo del número. Localiza cámaras de la zona. Quiero todo ya».
Dante ya estaba marcando. Adrián caminó con pasos rápidos hacia el despacho y antes de llegar sintió el golpeteo lento de un bastón en el mármol. Doña Isabela aparecía siempre así, sin prisa, pero inevitable. Sus ojos afilados lo miraron sin preguntar tonterías. «Algo pasó», dijo la anciana. Adrián no le ocultó nada. Nunca lo hacía con ella. Secuestraron a Mara. Quieren a Lucía sola. Isabela apretó los dedos sobre la empuñadura del bastón. «Quieren quebrarla», sentenció. «Y cuando alguien quiere quebrar a una mujer así, no es por capricho, es por estrategia». Su mirada se clavó en Adrián. «¿Quién gana si Lucía se rompe?» Adrián no necesitó pensar demasiado. «Verónica». Isabela asintió, como si lo hubiera sabido desde el primer segundo. «Verónica no salió para respirar aire fresco», murmuró. «Salió a ensuciar la mesa. Y va a usar lo único que no le importaba antes. Daño colateral». Adrián giró hacia el despacho, pero Isabela se interpuso con una autoridad silenciosa. «No vas a ir a lo bruto». «Voy a ir», respondió Adrián cortante. «Vas a ir inteligente», corrigió ella, «porque esa mujer no te está atacando solo por orgullo, te está atacando por miedo. Y cuando alguien actúa por miedo, hace cosas desesperadas». Dante volvió con el teléfono pegado al oído, hablando rápido en voz baja. «Número es Burner, pero ya tenemos triangulación parcial. Señal se movió hace 5 minutos cerca de los muelles del sur. Estamos levantando cámaras». Adrián respiró por la nariz, lento. Los muelles del sur no eran casualidad. Era un lugar con rutas de salida, ruido de contenedores, sombras donde nadie pregunta nada. Un lugar perfecto para un intercambio y una desaparición. En ese instante, la puerta principal de la mansión se abrió de golpe, y Lucía entró como un cuchillo, sin permiso, sin maquillaje, sin aire. Tenía el rostro pálido, los ojos encendidos, la respiración corta de alguien que está a punto de colapsar, pero se niega a hacerlo. Adrián sintió una punzada visceral al verla así. No era una empleada, era una mujer a la que el mundo acababa de apuntar con una pistola invisible. «Me llamó», dijo Lucía casi sin voz. «Una mujer. Me dijo que si no voy sola, Mara». No terminó la frase porque su garganta se cerró. Adrián se acercó y la sostuvo por los hombros, firme, como quien ancla a alguien que se está ahogando. «Mírame», ordenó suave, pero sin permitir discusión. Lucía lo miró. Sus ojos verdes estaban llenos de terror y de odio. «No vas sola». «Dijo que si no voy sola, la mata», estalló Lucía, y ese fue el primer quiebre real. No lágrimas, sino furia desesperada. Isabela dio un paso adelante. «Escúchame, niña», dijo con una calma que pesaba. Las personas como ella usan esa frase porque funciona, porque te obliga a decidir con el corazón, no con la cabeza. Si vas sola, no la salvas, te atrapan, y cuando te atrapan, entonces sí pierdes todo. Lucía apretó los puños hasta clavarse las uñas. «¿Entonces qué hago? No tengo tiempo». Adrián habló rápido y claro. «Tú vas al punto que te dieron, visible, sola a los ojos de ellos, pero no estarás sola. Yo estaré cerca, Dante estará cerca, y si intentan tocarte, se termina». Lucía negó con la cabeza, a punto de romperse. «Si se dan cuenta, no se darán cuenta», cortó Isabela, y en su tono había algo que no era promesa, era experiencia. «Esta casa está llena de cámaras que no ves. Este hombre está rodeado de sombras que tú nunca has notado, y yo no he vivido 78 años para que una ladrona con perfume barato me arrebate otra nieta». Lucía se quedó congelada con esa última palabra. «Otra». Adrián también la escuchó. La miró, sorprendido. Isabela sostuvo la mirada sin pestañear. «Luego te explico», dijo, como si acabara de soltar una bomba y no quisiera perder el ritmo. Dante se acercó con un auricular pequeño. «Te lo pondremos, solo para escuchar», le dijo a Lucía. «Si dicen algo, lo oímos». Lucía dudó un segundo
Y ese segundo fue humano, el miedo queriendo agarrarla. Luego asintió, porque la alternativa era peor. Dejó que le colocaran el auricular bajo el cabello. ¿Dónde te citó?, preguntó Adrián. Lucía tragó saliva. Me dijo, el almacén 12, Muelles del Sur. Me dijo que tengo 1 hora. Ya pasaron 20 minutos. Adrián ya se movía. Nos vamos. Y si estás leyendo esto con el corazón en la garganta, comenta muelle, porque lo que pasa en el almacén 12 no es un intercambio, es una trampa, diseñada para destruirlos a todos. Salieron en 2 vehículos, Lucía en el primero, sola en el asiento trasero para que, si los observaban, pareciera que iba sin escolta. Adrián y Dante en el segundo, un sub negro sin placas visibles, a distancia exacta, siguiendo como un depredador que sabe esperar. Isabela insistió en ir, sentada con la espalda recta, como si los muelles fueran una visita social. Nadie se atrevió a discutirle. Mientras avanzaban por la ciudad, Dante hablaba con un equipo por radio. Ojos en tejados. 2 unidades por la entrada oeste, cortar salida norte, no intervenir hasta señal. Lucía escuchaba todo con el cuerpo rígido. Pensaba en Mara, en el frasco de pastillas en el suelo, en el silencio del apartamento, en esa voz femenina diciendo todavía. La palabra todavía la estaba matando más que cualquier amenaza. Lucía, murmuró Adrián por el canal interno, su voz llegando a su oído como un hilo firme. No hagas nada impulsivo, no corras hacia Mara si la ves. Espera mi señal. Lucía apretó los dientes. Sí la lastiman. Lo sé, dijo Adrián, y ese lo sé no era consuelo, era juramento. Llegaron a los muelles, el aire olía a metal mojado, a gasolina, a mar viejo, contenedores apilados como edificios, luces amarillas parpadeando, un lugar donde los sonidos rebotan y nadie distingue un grito de un golpe de cadena. Lucía bajó del vehículo con la capucha puesta, como le indicaron. Caminó hacia el almacén 12. La puerta de metal estaba entreabierta. Dentro, oscuridad y una luz única colgando del techo como un interrogatorio. El corazón le golpeaba tan fuerte que temía que el micrófono lo captara. Entró, y lo primero que vio fue a Mara. Estaba sentada en una silla, atada, pero viva. Tenía la boca libre. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos estaban abiertos, enfocando a Lucía con una mezcla de alivio y terror. Lucía sintió que se le aflojaban las piernas. Instinto puro, correr hacia ella, pero recordó la voz de Adrián. Se obligó a detenerse. «Lu», soltó Mara con voz rota. Una sombra se movió detrás de las columnas, luego otra, y entonces apareció ella. Verónica Serrano salió de la oscuridad con un abrigo oscuro y un peinado perfecto, como si el almacén fuera un salón de gala. Sonrió sin alegría. «Qué bonito», dijo suave. «La hermana valiente llega puntual». Lucía sintió cómo la rabia le quemaba la garganta. «Déjala ir, a mí me quieres». Verónica ladeó la cabeza. «Ay, Lucía, tú siempre tan directa, eso me encanta». Dio un paso hacia Mara, rozándole el hombro como quien acaricia una mascota. Mara se estremeció. «No la voy a lastimar si haces exactamente lo que te digo». Lucía apretó los puños. «Dímelo». Verónica sonrió más. «Quiero algo simple. Una confesión. Una grabación». Sacó un teléfono y lo levantó. «Vas a mirar a la cámara y vas a decir que tú provocaste todo. Que tú eres la responsable de la exposición en la fiesta. Que manipulaste a Tomás. Que inventaste la enfermedad. Que plantaste a Héctor Salazar. Que todo fue un teatro para acercarte a Adrián Moretti». Lucía abrió los ojos incrédula. «¿Qué? Una historia bonita», continuó Verónica disfrutando cada palabra. «La pobre asistente heroica, en realidad una oportunista. ¿Te das cuenta? Si tú lo dices, si tú lo confiesas, el caso se contamina. La prensa duda, los abogados se agarran. Héctor vuelve a ser incierto, y yo recupero margen». Lucía entendió, con un frío que le subió por la columna. Verónica no quería solo vengarse,
Quería recuperar control narrativo, quería convertir la verdad en ruido, y sabía que, en un mundo donde la reputación vale más que la realidad, una confesión falsa puede destruir más que un arma. «Eso no va a pasar», dijo Lucía con la voz cargada de desprecio. Verónica suspiró, como si lamentara la terquedad de una niña. «Entonces Mara se queda aquí, y cuando se acabe el tiempo de sus pastillas», miró el frasco que estaba sobre una caja, colocado ahí como una amenaza elegante. «Bueno, ya sabes». Lucía sintió un mareo de rabia. «Eres un monstruo». Verónica sonrió con calma. «Y tú eres demasiado buena. Por eso pierdes». En el auricular, Adrián murmuró solo una palabra: «Tranquila». Pero Lucía casi no lo escuchaba. Tenía la vista clavada en Mara, en el miedo de su hermana, en el frasco de pastillas. Tenía que comprar tiempo. Tenía que jugar. «¿Y si lo hago?», preguntó Lucía de pronto, tragándose el orgullo como veneno. «¿La sueltas?». Verónica alzó una ceja. «Cuando tenga la grabación completa y la revise». «Sí». Lucía se humedeció los labios. «Quiero verla caminar fuera primero». Verónica rió bajito. «No negocias, Lucía. Tú no tienes poder aquí». Y entonces una tercera voz habló desde la sombra, masculina, con un acento suave, educado, demasiado limpio para estar allí. «Déjala negociar, Verónica. La desesperación hace milagros y errores». Lucía giró la cabeza. Un hombre salió de la oscuridad con un traje caro, demasiado caro para un muelle. No era un matón, no era un sicario. Era alguien que Lucía había visto antes entre los invitados, alguien que había brindado con champaña en la fiesta, un respetable, uno de esos que sonríen para la foto y venden almas por debajo de la mesa. Verónica lo miró con familiaridad, y Lucía entendió la reviravuelta real. Verónica no estaba sola, nunca lo estuvo. Tenía aliados dentro del mundo elegante que Adrián creía controlar. El hombre sonrió como si esto fuera un negocio. «Buenas noches, Lucía Reyes», dijo, pronunciando su nombre completo. «No sabes cuánto me alegra conocerte, aunque sea así». Lucía sintió que el estómago se le hundía, porque si ese hombre sabía su nombre completo, entonces sabían mucho más que la dirección de su apartamento. En el auricular, la voz de Adrián se volvió de acero. «Ya lo vi». Y justo cuando Lucía iba a hablar, doña Isabela susurró por el canal interno con una calma que helaba: «Ese hombre es la razón por la que tu madre murió, Adrián». Lucía no entendió esa frase del todo, pero supo que acababan de cruzar una línea donde ya no había vuelta atrás. Y ahí, en el almacén 12, con Mara atada, una confesión falsa en juego, un aliado respetable, sonriendo entre sombras, y una abuela revelando un secreto de sangre, Lucía entendió que la trampa no era solo para destruirla a ella. Era para destruir el imperio Moretti desde adentro. Si quieres que siga con el momento en que Adrián entra y revela quién es ese hombre, por qué Isabela lo odia, y cómo Lucía convierte la confesión en el arma que los salva. Comenta confesión, porque lo que viene ahora es el giro más oscuro de todos. Lucía sintió que el mundo se comprimía en tres cosas: la silla donde Mara estaba atada, el frasco de pastillas como amenaza, y la sonrisa de Verónica, segura de que había ganado. Pero en lugar de gritar, Lucía hizo lo único que las personas desesperadas y lúcidas saben hacer: compró tiempo. Bajó la mirada, respiró hondo y dejó que su voz sonara quebrada a propósito, como si por fin se rindiera. «Está bien», dijo, tragándose el orgullo. «Haré tu grabación, pero la hago a mi manera. Si quieres que parezca real, necesito hablar como hablo, sin guión, sin interrupciones». Verónica la miró desconfiada y luego sonrió como quien cree que domesticó a un animal salvaje. «Hazla», ordenó, levantando el teléfono, «pero ni una palabra de más». Lucía dio un paso hacia la luz colgante. Se colocó justo donde la cámara la tomaba, con el rostro lo bastante iluminado para verse culpable. En el
auricular, la voz de Adrián sonó como acero. «No digas nada que no puedas borrar». Y doña Isabela, más baja todavía, murmuró algo que Lucía no entendió del todo, pero le heló la sangre. «Haz que se confíen, haz que hablen». Lucía miró el teléfono de Verónica y empezó despacio, fingiendo que se derrumbaba. Yo fui la que provocó el escándalo», dijo, y notó cómo Verónica relajaba los hombros, como si el mundo se acomodara de nuevo a su favor. Lucía siguió, pero cambió un detalle mínimo, casi imperceptible, uno de esos trucos que solo se aprenden cuando has sobrevivido a gente cruel. En vez de culparse de forma directa, hizo preguntas disfrazadas de confesión, obligando a Verónica a corregirla. Yo hice que Tomás dijera lo de su hija, para que todos sintieran pena. Verónica frunció el ceño. No, corrigió con impaciencia, incapaz de soportar que su historia se contara mal. Eso ya era verdad. Lo que tú hiciste fue meter el dedo en la herida delante de todos. Lucía bajó la cabeza como si llorara, pero por dentro sonrió con una rabia fría. Ya la tenía, porque Verónica acababa de admitir, sin darse cuenta, que sabía demasiado. «Y yo llamé a Héctor Salazar, yo lo traje», siguió Lucía, y Verónica soltó una risita. «¿Traerlo? No seas ridícula. Héctor llevaba años buscándome. Alguien solo le dio la puerta abierta». Lucía levantó la mirada, fingiendo confusión. ¿Quién le dio la puerta? Y ahí el hombre del traje caro, el respetable que había brindado en la fiesta, se acercó con esa sonrisa de serpiente que cree que el mundo es un tablero. Se llamaba Gonzalo Whitman, un empresario con amistades en jueces, prensa y política. Uno de esos nombres que nunca manchan titulares, aunque manchen todo lo demás. «Basta, Verónica», dijo con calma, «no reveles detalles». Doña Isabela, desde el canal interno, soltó una frase que cayó como una piedra. «Whitman». Adrián aspiró aire una sola vez. «Sí», respondió él, y esa única sílaba llevaba años de odio contenido. Lucía entendió entonces la verdadera pieza del rompecabezas. Verónica era el cuchillo, pero Whitman era la mano que lo sostenía, y por un segundo se le encendió una idea brutalmente simple. Si lograba que Whitman hablara, si lograba que se creyera intocable, se cavaría su propia tumba. Lucía volvió a confesar, pero apuntó su frase como una trampa. «Todo esto fue porque yo me metí con Verónica, y porque ustedes querían destruir a Adrián Moretti». Whitman soltó una carcajada corta, como si fuera absurdo que una chica humilde entendiera el juego. «No lo tomes personal, Lucía», dijo. «A veces hay que romper una pieza menor para derribar un rey». Mara, atada, soltó un sollozo de rabia. Lucía sintió que se le partía algo, pero mantuvo la máscara. «¿Por qué a él?», preguntó, y esa vez la pregunta salió demasiado humana. Whitman ladeó la cabeza. «Porque Adrián cree que puede ser honorable en un mundo que se compra con miedo. Porque su abuela lo educó para no ensuciarse las manos, y eso lo hace predecible». Verónica sonrió, disfrutando. «Y porque él me quitó mi máscara delante de todos». Lucía apretó los dientes. «¿Entonces esto es venganza?». Whitman se inclinó un poco hacia la luz, como si quisiera que la cámara lo favoreciera. «Es control. La verdad no importa si puedo convertirla en ruido. Una grabación tuya confesando lo vuelve todo dudoso. Héctor vuelve a ser posible ladrón. La prensa se divide, los abogados se atascan y Adrián pierde credibilidad». Miró a Verónica. «Y tú recuperas aire». Doña Isabela habló por el canal interno con una calma mortal. «Ya». Adrián respondió. «Ahora». La puerta del almacén se cerró de golpe con un estruendo. Una sombra cruzó la luz, luego otra. En 2 segundos, el lugar se llenó de pasos firmes y armas apuntando al suelo, no a las caras. Suficiente para dominar sin matar. Dante Rojas apareció primero como un látigo. Detrás de él, Adrián Moretti entró caminando despacio, sin prisa, como si el almacén fuera su sala de estar.
Verónica se quedó tiesa. Whitman retrocedió un paso. Y Lucía, por primera vez desde que vio a Mara atada, dejó salir el aire. «Hola, Verónica», dijo Adrián con voz baja. «Te dije que no tocaras lo que no es tuyo». Verónica intentó sonreír, pero la comisura le tembló. «¿Vas a matarme aquí, delante de ella?», señaló a Lucía queriendo provocarlo, queriendo forzarlo a ser el monstruo que ella necesitaba que fuera. Adrián no mordió el anzuelo. Sus ojos se clavaron en Whitman. «¿Y tú?», dijo. «Sigues caminando con traje caro como si no hubieras ordenado la muerte de mi madre». Lucía sintió un escalofrío. Eso era lo que Isabela había soltado antes. Whitman abrió la boca, pero Isabela entró detrás de Adrián, bastón en mano, y su presencia silenció incluso al hombre respetable. «Gonzalo Whitman», dijo ella, pronunciando el nombre como una sentencia vieja. «Pensaste que la tierra iba a tragarse tu pecado porque pagaste a las personas correctas». Whitman intentó recuperar su máscara. «Doña Isabela, por favor, esto es un malentendido». Isabela alzó el bastón apenas, y su voz se volvió hielo. «Malentendido fue lo que llamaron cuando mi hija tuvo un accidente. Malentendido fue lo que repitieron cuando desaparecieron testigos. Malentendido fue lo que inventaste para seguir cenando con gente importante». Dante ya estaba cortando bridas. 2 hombres liberaron a Mara, que se lanzó a los brazos de Lucía con un gemido quebrado. Lucía la apretó tan fuerte que casi le dolió, como si quisiera coserla de nuevo a la vida. Whitman miró alrededor, midiendo salidas. No las había. Adrián levantó un teléfono. En la pantalla se veía un punto rojo. Grabación en curso. «Gracias por hablar tanto», dijo Adrián sin emoción. «Lo acabas de admitir todo, el plan, la manipulación, la intención. Y lo dijiste delante de mi gente». Verónica palideció. «Eso no sirve. Es ilegal». Dante sonrió sin humor. «Lo ilegal fue secuestrar a una mujer enferma». Whitman intentó dar un paso hacia Adrián, pero Isabela lo cortó con 2 palabras. «Si te mueves, mueres». Y no lo dijo como amenaza vacía. Lo dijo como una verdad que el cuerpo de Whitman entendió. La policía llegó minutos después, no por casualidad. Adrián ya había hecho la llamada, no a un oficial cualquiera, sino al único fiscal que aún le debía un favor a Isabela. Whitman fue esposado con una expresión de incredulidad absoluta, como si el mundo nunca debiera tocarlo. Verónica gritó, lloró, intentó culpar a Lucía, a Mara, a cualquiera. Nadie la escuchó. Esta vez no había máscaras que salvar. En la salida, mientras el aire del muelle golpeaba frío, Lucía se quedó abrazando a Mara, temblando. Adrián se acercó despacio, sin invadirla. «Lo siento», dijo, y esa frase en su boca era rara. No era un «lo siento» de culpa, sino de reconocimiento. El mundo de él la había rozado con sus dientes. Lucía alzó la mirada, con lágrimas que no caían porque estaba demasiado enfadada para permitírselas. «Tu mundo casi la mata», dijo. Adrián asintió. «Por eso hoy lo corté», miró a Isabela. «De una vez». Isabela apoyó la mano en el hombro de su nieto. «Tarde», dijo, «pero a tiempo». Las semanas siguientes fueron un terremoto controlado. La grabación se filtró donde debía filtrarse, no como chisme, sino como evidencia. El caso de Héctor Salazar se cerró con una exoneración pública definitiva. Whitman cayó, y con él cayeron nombres que parecían intocables. Verónica fue condenada, no solo por el fraude antiguo, sino por el secuestro. Esta vez no hubo perfume que tapara el olor. Tomás mantuvo su trabajo, y la cirugía de su hija no solo se pagó. Adrián creó un fondo silencioso para empleados con emergencias médicas, por orden de Isabela, para que ningún padre volviera a arrodillarse por la vida de un niño. Mara se recuperó, lenta pero segura, y una tarde, cuando Lucía volvió a la mansión para cerrar el último evento del año, doña Isabela la llamó a la terraza. «Eres terca», le dijo, como si fuera un elogio. «Y eres peligrosa para las mentiras».
Luego añadió con una mirada que lo decía todo: «Eso te hace familia, aunque no lleves nuestro apellido». Lucía no supo qué responder. Solo bajó la cabeza, emocionada y confundida. Adrián se acercó después sin prisa. «No te prometo una vida fácil», dijo, «pero sí te prometo algo que casi nadie promete de verdad. Nunca volveré a mirar hacia otro lado». Lucía lo miró largo. No había romance de novela barata en su expresión. Había una decisión adulta, difícil. «Entonces empieza por esto», dijo ella. «Diles a todos que yo no soy tu obra de caridad, que yo me gané mi lugar». Adrián sonrió apenas. «Hecho». Y así terminó como debía, no con una fiesta ni con aplausos, sino con algo más raro en el mundo de los poderosos: consecuencias. Si esta historia te atrapó hasta el final, comenta verdad y dime, ¿tú habrías ido solo al muelle? ¿O habrías hecho lo que hizo Lucía?